Esa es toda la burocracia que llega más o menos en 4 años. ¿No piensas que en un trabajo te sale mucha pasta más? Te puede salir euros más. 2.400 pavos me sale para un mes y después ha robado aquí solo en Berlín. Y no puedo salir de mi casa y mirar todo lo que es. Cada 2 horas se va. Buenas mi gente, quería hablarles de 5 temas que aquí en Alemania ninguno debe decir. Como primero, seguridad y limpieza. Eso, mira, estoy caminando, aquí es un monopattino que lo dejaron son muchos días aquí, como decir, una semana. Ha hecho en estos días lluvia, viento, en todo lo que es. Hoy día es un día bonito, pero nunca mirándolo ahí. También la gente que vive aquí, que dice que en este país no hay nada de nada y también puede pasar un peligro, porque hay gente de edad de 75, 80 años, aquí que con su silla a ruedas, con su muleta, se puede mirar también eso. Eso para mí no es normal en un país donde te va a decir que todo es perfecto. Y no me parece normal que a donde vivo yo, en un barrio que me sale incluso todos 2000 más o menos, 1980 así, más o menos 2000, no me parece que cuando tú te levantas la mañana también te va a salir por tu trabajo o que hacer una vuelta a tu perro, te puedes buscar estas situaciones en la calle. Muchas cosas más, como decirte la caca de los perros, que a veces hay en todo lado se puede mirar, como puede decir basura, como puede decir botella, que la dejan ahí, todas los que es lo más feo. Muchas cosas más, te lo voy a decir, como robo de moto, robo de auto, robo de ruedas del auto también, de los asesores de autos que te lo roban. Y yo aquí miráis mucho de todo eso. A veces, no sé, me voy haciendo un paseo, no sé, como decirte, en 500, 800 metros, así, nunca llega a 1 kilómetro, me voy buscando 3, 4 situaciones así de robo de moto. Mira, ahora aquí estoy acerca de una moto donde está con su cadena, a veces hay otra cadena que el dueño de esta moto le va a poner con mucho más para la seguridad. Y todo eso te lo voy a decir, no sirve, porque adentro de poco te pueden robar la moto en la noche y en la mañana nunca. Y por eso te voy a decir, toda esta seguridad, todo eso. Mira, estoy estando acerca de una moto que ha robado, como decirte, 2 semanas antes, así. Aquí dejaron la cadena, ha roto la cadena, estaba en plena seguridad, tenías 2 cadenas, una a la rueda de frente y la otra a la rueda detrás. Una moto nueva, no sé, mirándola ahora no puedo porque hasta una semana antes estaba ahí. Y después esta moto, yo tengo también un perro en mi casa, en la noche lo tengo que hacer salir para hacer pipí, miré esta moto para, como decirte, un mes así, ahí dejada, después pocos días así, nunca estaba esta moto la robada.
la robada. Como estas motos, muchas otras cosas que roban, no solo toda esta seguridad, todas estas cosas que dicen, lo demás a mí no me parece la realidad, porque esto es lo que vivo yo cada día como persona que vivo aquí en Berlín. Después mirando todas estas cosas muy feas que cada uno puede buscar en su vida, ¿no? Me llegó la idea de grabar este video, de darle todos los detalles y todas las cosas que nunca uno puede decir. Estoy en Alemania, estoy en un país muy bonito, a donde toda la gente me dice que este país tiene una buena pinta. Mira, por lo demás, pero esa no es la verdad. Quiero que me lleguen estas informaciones oficial. Auto, moto, aquí hay un montón de robo. En el 2024, motos juntos a autos, después a accesorios, así que puede ser cosas, ruedas, han robado aquí solo en Berlín 37.000 autos juntos a moto, juntos ruedas o lo que sea que puedan sacar de cada uno, o que sea auto o que sea moto. Eso llega en esta ciudad, como decir, cada 2 horas se va a robar un auto, o que sea una moto, o lo que sea. La policía te va a resolver de 37.000, no sé, en percentual, ¿no? Puede decir, me sale, ok, en un país así perfecto, como te va dando esta pinta de un país perfecto, te van a resolver el 70-80%. No, te voy a decir eso. Te va a resolver, como decirte, el 5%, nada más del 5%. Eso es un dato oficial de todo lo que es la estadística de este país en su seguridad. Bueno, chavales, acabamos de mirar todos los coches que está aquí de todo lado. ¿A dónde miraste? Lo que es toda la seguridad que cada dueño tiene que poner a su carro. Bueno, y regresando a todo lo que es basura, también hay mucha hierba y no se puede. Yo mira, me sale, te lo voy a decir otra vez, me sale 2.000 pavos. 2.000 pavos cada mes. He hecho un paseo de 400, 500 metros, nada más de todo eso. No te puedo decir un metro que creo menos. Y no puedo salir de mi casa y mirar todo lo que es toda hierba, ninguno se va a cortar toda esta basura, esa es hierba salvaje, sin cura, sin limpieza, sin nada de nada. Mira, también mira dónde llega esta hierba. Mira, esta hierba salvaje. En este país que dice que es un país perfecto, que es un país que es impecable en todo su lado cosa. Mira, llegamos a otra parte. Quiero hacer mirar todo lo que es. También hay cigarrillo, también hay otros, no sé, la cámara grabando puedes hacer de llegar todo lo que me voy a mirar. Con todo eso quería decirle que si las personas se van mirando, las personas también que vienen, los turistas o las personas que vienen a visitar a sus familiares, no sé, su papá, su mamá, su hermano, mira todas estas cosas y dices, la primera cosa que te sale en tu cabeza, ¿qué es? El primero, tú te vas a pensar, ¿a dónde no hay limpieza? ¿A dónde hay hierba que sale más de 1,50 m? 1 metro, mira, yo soy 1,67 m, miraste, la hierba me llegaba más arriba de mi cabeza. Así que se entiende derecho, así, dice, aquí no hay control, mira, aquí dejaron esta cadena, otra moto robada, porque en muchos años yo he hecho este paseo muchos días, también tengo un perro, por eso es mi paseo cada noche con mi perro, cada día que soy libre de mi trabajo y mucho más. Bueno, regresando a lo que es seguridad, la gente ve toda esta falta de limpieza, este abandono total, por eso se siente en derecho a decir, llega los criminales, dice, aquí no hay cura, aquí no hay nada de nada, bueno, hoy día me voy esta noche robando este carro. Bueno, aquí hay un edificio, llegando a lo que quería hacerme llegar, hay un edificio muy bonito, ¿qué es eso?
Y a la izquierda hay otro edificio muy bonito. Ese edificio es muy, muy bonito. Pero miras, yo busqué un piso aquí acerca, me gustaba mucho. Pero mira, cuando me voy, hago 5 metros de la puerta de mi casa. Mira que me voy buscando. Todo eso, de todo lado. ¿Qué te parece? ¿Te parece normal esas situaciones? ¿Te parece una cosa en Alemania que se puede aceptar? 2.400 pavos, 2.400 pavos me sale para un mes y después yo la puerta y ahí y después me voy caminando en toda esta mierda, en toda esta basura, en un país que le hace una pinta todo el mundo, como decir, mira, mira, a dónde vives, a dónde estás, en Alemania, tú tienes un piso de cuando llega en una calle, te va caminando en las flores, a todo perfecto. Mira, si toda esa es la perfección para 2.400 pavos, yo, créeme, me voy a matar. Comprendo que en esta calle están haciendo trabajo, hay cosas que no funcionan, están haciendo trabajo y hay máquinas de trabajo aquí y han cerrado esta calle. Pero toda esta basura, todo eso, toda esta basura, aquí viven los alemanes, toda esta basura la dejan al piso, así, la dejan al piso, sin vergüenza, y te hace salir un piso de 2.400 euros. Es una calle libre, es una calle libre de todo lado, de todo lado. Bueno, mi gente, vamos a ver. Ahora quiero hablar del tercer tema. Trabajo, regresar a la casa, compra. Bueno, vamos a ver, mi gente. En los 3 años, así me rendí cuenta que no tengo tiempo para nada, para vivir la vida, para disfrutar la vida. Me salgo, como decirte, a las 5 de la mañana aquí y tienes que salir muy temprano. Cada alemán se levanta a las 4 o 5 de la mañana, tiene que salir en su trabajo. Y también tú tienes que seguir este ritmo de vida. Es así. No te voy a explicar en los detalles, pero es así. Bueno, no tienes tiempo para nada. No piensas que en un trabajo te sales muchas pasta más que te llega en tu banco cada mes. Te puede salir 400 o 500 euros más en la mayoría, en lo que es la normalidad. Pero tú dices, en Alemania tengo más trabajo, tengo más plata. No, tú tienes el mismo trabajo que tienes en tu país. Tienes más plata porque tú no te puedes salir de tu casa. O sea, vamos a ver, el clima aquí es muy feo. Como decirte, puedes tener 2 horas de sol y después llega lluvia. Puedes tener 20 grados mañanas y dentro de 4, 5, 6 horas te va a decir 5, 6, 7, a veces 0 grados, nada más de todo eso. Aquí, así que no tienes el tiempo para salir, así que no tienes el tiempo para hacer amistad, así que no tienes el tiempo para hacer tu cosa, así que no tienes el tiempo para disfrutar, para nada. Es así, no es que tú te sales más dinero de tu trabajo, no, tú no puedes dejar el dinero porque no te permite de salir de tu casa, de hacerte una amistad, porque los alemanes son muy cerrados de cabeza, no te abre la puerta de su sistema de vida, de sus tradiciones, de lo que sea. Aquí amistad tú no la vas a tener, nunca se te dejas para 20 años en este país. Por eso, la vida aquí es muy pequeña, mucho más que dar y después no te hace una amistad verdadera. Nunca yo, en 12 años, yo soy una persona muy directa, muy amable, muy sociable. A mí me encanta mucho la sonrisa, mucho compartir cosas con los amigos. En un segundo, para mí, buscar amigos o amistad es como decir, me levanto la mañana y después yo me voy saludando también a la gente que no conozco. Eso así, porque la educación, el respeto, esta forma de reportarse muy acerca, a mí siempre me encantó y siempre me gustó y siempre eso me ha enseñado mi familia. Bueno, lo demás no te va a decir lo que te estoy diciendo yo, porque yo vivo la realidad. La realidad te voy diciendo todo que es la realidad que yo como primera persona, yo vivo cada día.
No puedo decirte que aquí se vive mucho de soledad. Por la mayoría de los alemanes, en su vida privada, tiene una vida de baja, o sea, regresa de su trabajo, después se toma 4, 5 cervezas, 7, 8, no sé, lo que es la única, te lo voy a decir, la única alternativa que puede dar a su propio mismo. Cada día sí, siempre, 1 mes, 2 meses, 3 meses, para toda la vida, una vida de baja, una vida nada de que disfrutar, lo demás de la gente no te lo va a decir. La mayoría de los alemanes, o que llega aquí también, de los inmigrantes que tienen una psicología muy delgada, que no te hace sentir bien. Es un país frío en todo lado, frío de gana de vivir la vida, frío de reportarse con las personas, frío en toda su forma también. También cuando tú te vas a tomar un bus o te vas a tomar un metro, todos con la boca cerrada, pero si tú estás cerca de uno, te choquea así, como decirte, perro, lejos de mí. Esas son cosas pequeñas, te puede ser cosas pequeñas, pero todo eso juntos te mata. Gente que no tenía nada, gente alegre, gente que tenía su psicología muy arriba, gente que tenía ganas siempre de vivir la vida. Adentro de un año que llega aquí, de otro país, trabajando, tienes que buscar un psicólogo. Aquí muchos doctores, muchas oficinas de donde te cura tu forma de pensamiento, tu psicología. Salen muchas oficinas de todo eso, porque ese país, te lo voy a decir otra vez, cuando tú no llegas a 45 o 50 años, tienes que vivir ahí solo, sin nada. Los hijos se van, tu esposa se rompe tu pareja, se va a romper tu esposa, se va a romper tus hijos también por todo eso, porque tu psicología vive siempre en forma de baja. La psicología también te la puede matar a otro tema, que es la burocracia, pero eso lo vamos a ver. Eso te puedes render cuenta solo viviendo aquí en un país como Alemania. Esa es toda la burocracia que llega más o menos en 4 años aquí. Mira, cuántos libros, cuántas cosas, cuántos papeles. Hay una estadística que cada año en una familia de 3, 4 componentes, así más o menos, te llega 230 más o menos cartas. O sea, cartas de problemas, de pequeños problemas, cartas de cualquier cosa te puede salir, a veces que tú no puedes pensar, te llega. Como decir, mínimo 5, 6 cartas así en una semana. 230 más o menos en un año. Esos, lo que miras aquí, lo que tengo en mi mano, lo que tengo aquí en esta mesa, eso son los últimos papeles que me llegaron en los últimos 4 años que vivo aquí en Alemania. En conclusión, que te deja claro, tú, mujer, o hombre, o chaval, o lo que sea, quieres vivir aquí en Alemania, tienes que tener muy claro todo eso. No quiero hablar mal de este país porque elegí este país, elegí para trabajo, para cosas con mi familia que me llegaron. Pero esa es la verdad. Si estás pronto a vivir todo eso, a vivir, sí, una forma, no te voy a decir que no hay cosas muy bonitas, pero hay otra parte de basura que te va a sacar tu alma, que te va a sacar tu forma de vivir, que te va a sacar también tu sonrisa que tenías antes con tu forma de elegir tu amistad, de elegir muchas cosas que sale por cada persona normal que se va a vivir su vida, en su percurso de vida. Es muchas cosas que te he dicho en este video, es la simple verdad que te llega cada segundo de tu vida, como cada segundo en cada país a donde elige de tener trabajo, elige de tener una familia juntos a ti, pero no puedes elegir lo que nunca te puede salir en tu vida. Así es, esa es la simple verdad.